Bueno, hoy vamos a comenzar de nuevo con los trabajos de manualidades que me caracterizan, que hacía ratico no les hacía ningún video. Y les voy a enseñar cómo decorar un álbum para bebé. En realidad este álbum lo hice yo completo, pero me interesa que ustedes vean la decoración exterior, el trabajo que se hizo en este hermoso álbum. Si quieres ver el paso a paso, pues yo te invito a mi canal. Para ti que no me conoces, mi nombre es Jacqueline y hoy te traigo un nuevo tutorial sobre las manualidades rústicas que yo realizo. En especial, como ya les dije, este álbum hermoso. Vamos a ver dónde la luz no lo coja mucho. Este álbum hermoso que hice para un bebé precioso, es para guardar fotos desde 0 hasta 1 año. Es bastante grueso, tiene bastantes páginas, como ustedes pueden ver, y lleva bastante trabajo. Así que espero que se queden conmigo a ver el video hasta el final y que se animen ustedes también a hacerlo en sus casas, porque si lo mandan a hacer sale un poquito caro. Así que sin más, comenzamos a trabajar. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es limpiar nuestra carátula de cualquier etiqueta, cualquier suciedad que tenga. Le pasamos una toallita húmeda, le retiramos la etiqueta. En este caso le voy a pasar la lija porque la superficie brilla un poquito y eso no me permite que absorba bien la pintura. Vamos a lijar, volvemos a limpiar con la toallita húmeda para entonces aplicarle una capa de yeso blanco para proteger la superficie y nos facilite el trabajo. Una vez que esté seco esta pintura de yeso, en este caso le voy pasando los brochazos indistintamente, porque quiero que a su vez me cree una pequeña textura que no sea uniforme, sino que sea algo diferente. Como este es un álbum para bebé, pues lo vamos a decorar con temas alegóricos al bebé y al desarrollo que hice en el interior del álbum. En esta parte de aquí abajo le voy a poner con la plantilla una mamá en este caso es una niña, pero bueno, la intención es reflejar la madre y sus hijos. Y en la parte de arriba le puse caracoles y conchas, una plantilla de caracoles y conchas, ya que el interior del álbum, la decoración es bastante náutica. Vamos a secar. Le puse también una decoración con cerquitas, o sea, plantilla de cerquitas en forma de cerca. Y en el centro le voy a colocar lo que es un marco para fotos de madera. Y alrededor, pues entonces todas las decoraciones que le vamos a ir poniendo. Va a llevar llavecita, va a llevar... Vamos entonces a comenzar a colocar los diferentes elementos. Ustedes saben que yo trabajo al azar. Puse unos cuantos elementos aquí, se los vamos a ir poniendo. Lo que sí quiero es que en el centro lleve un marco para fotos, porque como es para el bebé, pues quiero que lleve afuera lo que es la foto del bebé. Y ya lo demás sí todo será aleatorio. Le iba a poner el marco cuadradito, pero me gusta más este que es ovalado, así que lo cambié. Le voy a poner un bebé dormilón hecho en porcelana fría, que también lo hice yo. Y ya los demás accesorios que les voy a ir pegando, los demás elementos, pues ya ustedes saben que trabajo mucho con hojas, con piezas de rompecabezas, con las herramientas, las piezas de engranaje, el corazón, las llavecitas que no pueden faltar, botones y así una serie de elementos hasta completar la decoración que yo vea que me guste. Le puse una lechucita también por acá. Y vamos a ir poniendo cositas para alegrar el proyecto.
Le voy a poner esta cinta en forma de hojas alrededor del marco, que se me ocurrió de momento. Vamos a ver cómo queda al final. En la parte de arriba le puse el nombre del bebé. Y estas son las iniciales del bebé también. Le vamos a poner números que coincidan con el bebé. Estos números y el nombre, como se pueden dar cuenta, a lo mejor no los corté en mi máquina de Cricut, que para eso la quería, para poder hacer personalizado todas las letras y todas las cosas que le quiera poner a mis trabajos, a mis proyectos, y no estar comprando constantemente en la tienda cosas que a lo mejor no tienen la forma que a mí me gusta. Una vez que esté todo pegado, pues entonces vamos a pintar todo nuevamente con el yeso blanco para proteger y para que nos permita una mejor absorción de la pintura. Vamos a pintar todo muy bien sin dejar nada sin pintar. En la parte de atrás también le creo una textura que es como un laberinto. Me gusta mucho esta textura, esta plantilla. Y ahora vamos a comenzar a pintar. Voy a pintar con pinturas spray hechas por mí, preparadas por mí, que son en pinturas de alcohol, utilizando la tinta de los plumones o de los marcadores que tenemos. Preparé algunos colores diferentes porque como el interior del álbum está en estos colores, cada una de las páginas, pues vamos a llevar esos colores aquí también a la parte exterior. Lo que es el azul, el morado, el amarillo, el verde, son los colores que caracterizan el interior. Entonces, así mismo con esos colores pues vamos a hacer el exterior. Vamos a ir aplicando pintura según veamos que queremos el color más fuerte, más claro, donde queremos reflejar cada uno de los colores. Y una vez que esté todo seco, pues entonces vamos a aclarar todos estos colores y a unificarlo con lo que es el yeso blanco nuevamente. El yeso blanco no me pinta, solamente me aclara un poco el color de base y me lo unifica, me lo mixtea bien, de forma tal que parezca un degradado y no parezcan manchones de pintura. Porque si vieron antes cuando terminé de aplicar la pintura en spray, se veían como si fueran manchones, pero una vez que le aplicamos el yeso blanco ya todo queda parejo, unificado, mixteado, degradado, como le quieran llamar. Al marquito también le vamos a hacer lo mismo. Me encanta, me gustó muchísimo cómo quedó con las hojitas pasadas. Aquí hacemos lo mismo, vamos a ir pintando con el yeso blanco para emparejar los colores y aclararlos también un poquito más, llevarlos al color que realmente queremos dar. Como ustedes pueden ver, es un trabajo similar a todo lo que hago con las agendas. El tema es el que varían los colores, varía un poco la decoración. A este no le puse tantos elementos, ya que me interesa que resalte bastante la textura que tiene de fondo. Lleva también el nombre, que es bastante grandecito, y entonces son cosas que me interesa que resalten más que el resto de los elementos. Le voy a pasar un poquito a la lechuza con lo que es un plumón igual, porque se me quedó un poco, no me gustó el color que tenía, igual que las letras. Y así resalto estas cositas más en amarillo. Y ahora vamos a entonces aplicar los diferentes colores metálicos sobre las distintas partes. Yo, como tengo varios colores metálicos, pues voy a aplicar el color que se ajusta a cada uno de los colores del fondo
para ir dando ese brillo que me encanta en estos trabajos. Pero si no tienes diferentes colores, puedes utilizar uno y solo aplicarlo en los relieves, en la superficie, para que resalten los relieves en cada parte. A través del video no se puede apreciar bien cómo van quedando los colores, los metálicos, pero sí en físico se ve muy bien, muy hermoso, me encanta. Como siempre les digo, cada uno de los trabajos que yo hago, cada uno me gusta más que el otro, y sinceramente que se va viendo hermoso. Sé que este es un proyecto que da muchísimo trabajo que hacer. Me tomó varios días, por no decir semanas, para poderlos terminar. Primero porque me afecta mucho la salud y segundo porque lleva bastante trabajo lo que es preparar las hojas internas. El exterior no, el exterior sí lo hice rápido. Como ustedes pueden ver, solo me tomó unas horas, pero la parte interna sí me llevó bastante tiempo. Al final les voy a enseñar las hojas por dentro, cómo queda. Aquí lo que hice fue que en el borde le pasé la tinta vintage, como ya saben, la tinta de cuño de color vintage por todo el borde, para darle ese toque envejecido, ese toque rústico que es el toque mío. Y ahora vamos a montar la foto del bebé sobre lo que es el marquito. Vamos a forrar el interior de la carátula, porque siempre que aplicamos pintura puede ser que se manche la carátula o no, por mucho cuidado que tengamos. Pero de todas formas es rosada y no me gusta tampoco, así que sí o sí la debo de forrar. Le voy a poner unas cositas de estas para poder pasar la cinta por los ojetes. Vamos a pegar las hojas que preparé para el interior. Vamos a acomodarla bien, medir y cortar exactamente para que todo vaya quedando lo mejor posible. Y una vez que está ya forrado el interior, pues comenzamos a colocar las páginas que decoramos o que decoré. Cada una lleva un buen proceso porque lleva muchos detalles. Hay que cortarlo todo, hay que abrirle los ojetes, hay que ver que todas estén del mismo tamaño, ponerle los bolsillos, decorar los bolsillos, en fin, que lleva bastante trabajo. Y ya por último, entonces, pues vamos a poner el marquito para que se pueda pegar bien. Aquí lo que le estoy poniendo son unas pegatinas para levantarlo un poquito, lo que es la foto. Y así quedó nuestro álbum. Espero que les haya gustado y que se animen ustedes a hacerlo también en sus casas, que compartan el video con sus amistades para que lo vean, lo disfruten y se animen también a hacerlo. Ahora se lo voy a mostrar para que ustedes puedan ver bien cómo quedó el resultado final. Bueno, como pudieron ver en el transcurso del video, le mostré cómo hacer la carátula y le enseñé la parte exterior, que era lo que me interesaba que vieran, pero en realidad yo lo hice completo, hoja por hoja. Espero que les haya gustado este videito. Si aún no te has suscrito a mi canal, pues te invito a que te suscribas aquí debajo y marques la campanita de notificaciones para que todas las semanas recibas los avisos de los nuevos videos que yo voy subiendo, que por lo general subo un video semanal, casi siempre los domingos, pero bueno, hay veces que hay inconvenientes y se sube entonces el lunes. Que me regalen un dedito arriba si te gustó el trabajo, si te gustó el proyecto, y que te animes a hacerlo también en tu casa. Compartes el video, que me va a ser de mucha utilidad. Y yo sin más me despido de ustedes por hoy, hasta el próximo fin de semana. Recuerden que los quiero de corazón, les mando muchos besitos y nos vemos en la próxima. Chao, hasta pronto.